Listo, Juan. Bueno, buenas noches a todos. Creo que hay baja asistencia, pero pues bueno, es entendible y pues todos sabemos que estamos pasando pues por una situación difícil y es entendible pues que muchos no puedan estar o no tengan eh, la, la condición mental como para estar o como para pensar en otras cosas diferentes. Eh, si bien algunos estamos en lugares donde todo está tranquilo, hay otros donde estamos en lugares donde, donde está muy conflictiva la cosa, entonces es entendible. Igual yo quería como hacer este día, no esta sesión, hacerla diferente, o diferente no, digamos que como siempre la he venido haciendo, pues, seleccionando pues como un cuento, una novela. Habíamos aplazado la novela del olvido que seremos para el 22 de mayo. Igual es una novela que aplica mucho, digamos, que como para trabajar este mes con respecto a lo que está sucediendo. Y estos dos cuentos, porque pues siempre seleccionamos novela y cuento, y estos dos cuentos que seleccioné también van muy por ese estilo. La idea mía era como mirar mucho, como mirar y hacer un análisis, pues como esa situación que tristemente nos ha marcado tanto, pues a nosotros como colombianos, y es ese panorama de violencia que se volvió como parte de nuestro paisaje, tristemente, ¿cierto? Entonces, de ahí pues que quisiera pues como proponer esos cuentos que seleccioné. Entonces, bueno, antes de empezar, quería compartirles, a ver si al final no, pues, terminamos rápido, también les comparto que había seleccionado dos videos, unas canciones, para compartirles tanto al inicio como al final. Entonces, bueno, espero que sirva como para reflexionar mucho, pues como de todo esto. Este caldo compartido que alimenta nuestros pasos, la pendiente devorada por la fuerza del abrazo, el perfume de la tiara, esperanza nuestra acción, reina en esta habitación, que se aferra a una cañada, esperanza construida,
muerte demostrada por los que hacen de este sueño la vital nocturna. Nuestra calle liberada, esperanza deja de ser ilusión, la esperanza ya no más esperada, contundente fuego, munición, canción, sueño, barrio de calle liberada. Esperanza deja de ser ilusión, la esperanza ya no más esperada, contundente fuego, munición, canción, sueño vital de patria liberada. Nada por arte de magia, todo por arte de barrio, de cotidiana batalla, de aguerrida y tenaz, tarea de muchacho, esperanza deja de ser ilusión, la esperanza ya no más esperada, contundente fuego, munición, canción, sueño, barrio de calle liberada. Esperanza deja de ser ilusión, la esperanza ya no más esperada, contundente fuego, munición, canción, sueño vital de patria liberada. Esperanza deja de ser ilusión, la esperanza ya no más esperada, contundente fuego, munición, canción, sueño, barrio de calle liberada. Esperanza deja de ser ilusión, la esperanza ya no más esperada, contundente fuego, munición, canción, sueño vital de patria liberada. Bueno, entonces esa era como una introducción que quería hacer para iniciar pues para iniciar con esta sesión. Les había propuesto estos dos cuentos, Espuma y nada más, y Cenizas para el viento de Hernando Tellis, que en algún momento les había compartido ese cuento de Espuma y nada más, que un compañero promotor de lectura me lo había compartido en algún momento, pero no me acordaba. Fue que di con él y caí en cuenta de que se los había compartido en algún momento. Y me pareció como pertinente como abordarlo. Incluso habían otros cuentos muy similares, pero pues del autor, que están incluso en el archivo que yo les compartí, en el enlace que les compartí, no por el correo, sino el que les compartí por el grupo. Estaba el PDF con todo el libro, o sea, el libro con todos los cuentos de este autor. Entonces, muchos de esos cuentos, no todos pues desde ahí, pero muchos de esos cuentos abordan como la violencia, pero la violencia en Colombia, pero ahí la aborda más que todo en la época del bipartidismo, en el gobierno de Laureano Gómez y en el suceso que se conoce como el Bogotazo, que fue como una época muy violenta acá en el país, pero los cuentos son como muy contextuales, me parecieron muy contextuales como a la situación que tristemente aún no cambia o que ha, digamos, que cambiado muy poco. Bueno, entonces, antes de hablarles del autor, les voy a hablar sobre algo que se llama la banalidad del mal. Entonces, la banalidad del mal fue una teoría que expuso la autora
Hannah Arendt, ¿cierto? La que está aquí en pantalla, les dice, el concepto de banalidad surge de un análisis exhaustivo que realizó la pensadora Hannah Arendt en el año 1961 sobre el caso de Adolf Eichmann, quien era el exteniente coronel de las SS encargado de los aniquilamientos durante el régimen nazi. En el juicio fue acusado de cometer crímenes contra el pueblo, crímenes contra la humanidad y crímenes durante el periodo del régimen nazi. Pero él se declaró inocente, expresando que simplemente estaba cumpliendo con su deber. Lo que había aprendido de Kant. Sin embargo, Arendt afirma que Eichmann no interpretó adecuadamente las palabras de Kant, pues él enseña a obedecer, pero sin pasar por encima de la convicción propia. O sea, atender como la orden, pero no pasando por encima de mi propia convicción, de lo que yo creo que está bien y de lo que está mal. Arendt escribe unas cartas en las que plasma sus observaciones a medida que transcurre el juicio y analiza a Eichmann como individuo. Después de 2 años publica el libro llamado Eichmann en Jerusalén, el cual le trae consigo críticas fuertes dado a que la pensadora enfoca sus argumentos en la limpieza ideológica y el espíritu burocrático, es decir, muestra el mal como un fenómeno superficial en el que este burócrata solo cumplía con órdenes sin reflexionar sobre sus consecuencias. Reconoce en su texto un tipo de mal presente en la modernidad, enfocándose en 2 dimensiones, la individual y la contextual. En la primera explica características por las que se atañe el concepto de banalidad del mal, como lo son la normalidad, la obediencia, la tecnología moralizada, la irreflexibilidad y la responsabilidad flotante. En la segunda se basa en la burocracia y la racionalidad formal. Entonces, en base a eso es que voy a como hablarles de estos cuentos que abordamos. Y como en cierto modo a analizar como mucho de la situación, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿quién fue Hernando Téllez? No sé si alguno de ustedes lo conocía, yo la verdad no conocía a este autor y me pareció pues como muy bueno. Lastimosamente, pues, o sea, ahí se da cuenta uno que hay autores muy buenos, hay autores colombianos muy buenos y que desconocen mucho, digamos, la literatura colombiana, porque pues este autor, por lo menos yo no lo conocía y me pareció como muy bueno. O sea, tiene una escritura muy sencilla, muy fácil de comprender y, y de analizar, ¿cierto? Como una forma la crítica que hace en cierto modo como a esa realidad de su momento. Bueno, él nació en 1906 y murió en 1966. Fue ensayista, narrador, periodista, político, diplomático y crítico colombiano. Escribió y desempeñó diversas labores en algunos de los más relevantes periódicos y revistas de Colombia, todos hispánicos. Desde muy joven comenzó a trabajar en algunos de los más importantes de Colombia y otros países. La revista Universidad de Germán Arciniegas, El Nacional de Caracas, la revista Mito de Bogotá. En 1929 se incorpora a la redacción del Tiempo, donde precisamente se inició como periodista y como redactor de crónica policíaca y de una página infantil, llegando a ser columnista con Espejos de los Días. De la misma manera, y un tiempo más tarde, escribió otras columnas para la revista El Liberal en su sección Hoy. Fue un lector voraz, autodidacta. Desde los 17 años sintió una vocación irrefrenable por el periodismo. Sobre su vocación literaria expresó alguna vez: el más lejano recuerdo que tengo de una experiencia intelectual más o menos concreta
y de la indefinida emoción que me producía al renovarse es el de la lectura, hecha por su madre y por su amiga, por una amiga de su madre, de una novela publicada por entregas periódicas en una revista francesa de modas editada en español. Yo no sabía leer aún. Mi hermana mayor, quien estuvo hasta su muerte poseída de un tenaz amor a los libros, era también una lectora incansable y por entonces me enseñaba las primeras letras. Así, a su, a, a su bella y fiel tenacidad le debo el saber leer. Cuando unos años más tarde, hecha mujer, su muerte interrumpió ese tácito compromiso de lectura, comencé a leer para mí, a leer en silencio y a soñar por mi propia cuenta. Entonces, ahí ven como algo muy característico de lo que siempre hemos abordado de todos los escritores, y es que todos son lectores voraces, que son, o sea, ávidos lectores. Ingresó en la política en 1930 como colaborador en la campaña electoral de Enrique Olaya, que culminó en 1900, no, ingresa en la política, pero la campaña culminó en 1930 con la caída de la hegemonía del Partido Conservador y el nacimiento de la llamada República Liberal. Continúa su vinculación con el liberalismo e ingresa en 1934 al Consejo de Bogotá. En 1937 es designado cónsul general de Colombia en Marsella, Francia, cargo que ejerció hasta los primeros meses de 1939, poco tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo se apasiona con la literatura francesa de Proust, Flaubert y Stendhal. Su regreso a Colombia coincide con la fundación del periódico El Liberal, del que es nombrado subdirector, cargo que desempeñó durante 3 años, hasta su retiro a comienzos de 1942. 2 años más tarde, en 1944, es nombrado senador de la República, cargo que ejerció durante un semestre, debido a que eh, en ese año es que muere. Eh, Fue director de la revista Semana. En 1947 asume esta dirección, reanudando su carrera periodística a través de su columna Márgenes. Simultáneamente colabora con el radioperiódico Onda Libre y escribe notas para varias publicaciones del país y del exterior. En 1959 es nombrado embajador de Colombia ante la UNESCO en París, cargo que desempeña durante un año. No, ahí me equivoqué. Es en este año en el que muere. Lo desempeña ese cargo un año porque ya pues muere en 1966. Uno de los escritores más completos de su época, considerado uno de los escritores más completos de su época, por lo que fue traductor, comentarista, cuentista, ensayista y crítico literario. O sea, no sé si ustedes de pronto sí lo habían leído antes. ¿Algún comentario por ahí que tengan, que hayan de pronto ya leído? No. Yo la verdad no lo conocí, me pareció muy rico, digamos, esa formación y como ese desempeño a nivel como intelectual. Su escritura sobre la violencia se basó más que todo, o por lo menos estos cuentos, sobre la violencia colombiana. Junto con Jorge Sajarnea, figura entre los primeros escritores sobre la violencia colombiana. Las obras que se refieren a este tema se inscriben en el periodo entre 1946 y 1953, durante los gobiernos conservadores de Mariano Ospina y Laureano Gómez. Sus escritos se encuentran reunidos en varios volúmenes, entre los que se destacan Inquietud del Mundo en 1943, Bagatela en 1944
Luces en el bosque en 1946, el cual es probablemente su libro más hermoso y que está dividido en teorías, pecados y bagatelas. Diario en 1946, literatura en 1951 y literatura y sociedad en 1956. Escribió además el libro Cuentos, cenizas para el viento y otras historias, que fue el que yo les compartí, el enlace que yo les compartí por el grupo, porque al correo sí les envié solo el enlace de cada cuento, pero al grupo sí les compartí el enlace del libro. Yo les compartí el PDF porque igual es de, o sea, es de libre, está libre de derecho de autor, pues por el tiempo. Entonces se puede compartir para que pues tengan en cuenta que a mí, yo no suelo compartir libros que no están libres de derechos de autor, como para proteger esa cosa, respetar como esa cosa. Bueno, de su obra ensayística, en su extensa obra trató temas de literatura, sociedad, política y la vida cotidiana que retrató en forma sensible, pero con una aguda mirada crítica sobre la vida social y política de su país, de Colombia. Telles fue un poeta del ensayo, a la par que profundo, fue un gran artesano del idioma, maestro en el manejo sobrio y eficaz del lenguaje. Fue un observador sensible de la vida cotidiana, un agudo crítico de la vida social y política del país, estudioso de los móviles ocultos de la violencia y un narrador de cuentos conciso y diáfano, en los que bajo cada historia aparentemente trivial se encierran siempre las causas de los grandes conflictos sociales. Otras publicaciones de sus obras fueron los libros Inquietud del Mundo, Bagatelas, Luces en el Bosque y Diario, además de las recopilaciones de sus obras que se hicieron en años posteriores a su muerte. Sobre su vocación literaria expresó, bueno, creo que esto ya lo había leído, sí, ya lo había leído. Entonces, no sé, ya para entrar como digamos en los cuentos, no sé, que me gustaría como, a ver, yo miro aquí por acá. Ah, bueno, Caterina dice que no lo conocía. Eduardo también apenas lo conocía. Pero es que no lo tengo acá. No tengo forma como me pidieron que lo compartiera el enlace por acá, pero es que no tengo acceso a él aquí. Espérame, yo miro. No, es que si quieres, me pasas el correo por el interno y Jarvi y Alonso me pasas el correo y yo por interno y yo te mando el enlace. Bueno, dice Jenny que le encantó. Bueno, ¿qué me pueden decir? ¿Quiénes leyeron el cuento? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué pueden comentar relacionado del cuento? O, o si no lo leyeron, no importa, díganme quién no lo leyó o si quieren, hacemos lectura de ellos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo leí ambos y el que pues más me impactó fue el de Espumas, en la forma como termina, que hace esa reflexión que no es tan fácil matar. Uno Ah, creería respecto a todo lo que está pasando que es muy fácil caer en la violencia, muy fácil matar, pero en realidad no conocen el trasfondo de todas las situaciones eh, que llevan a una persona a esto sin que eso se lo justifique. Y el otro de Cenizas para el Viento me confundió un poquito y lo tuve que leer como varias veces para poderlo como comprender. No sé si a los que lo leyeron le pasó lo mismo, pero bueno, quería compartirles esto. gracias, 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 Caterine.
Dice Jenny, leí ambos muy actuales a pesar de la época en que se escribieron. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Ah, hola Jenny, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. No, a ver, mm, no, mejor dicho que como sin palabras. El de la espuma, por lo que acaba de decir Caterine, realmente pienso que en la escritura, cuando él dice no es tan fácil matar, pero resulta que estamos viendo tantas muertes que ahí eso queda como en un gran signo de interrogación, porque ya no sabemos, por lo menos lo que me atrevo a decir, no sé si sea muy atrevido, pero lo que me atrevo a decir es que estamos viendo que la vida no vale. No sé qué tan difícil sea matar o no, pero prácticamente lo que estamos viendo siempre como en los medios de comunicación, ojalá que pues que no nos contaminemos tanto con ellos, pero tristemente es la realidad y es que pareciera como si la vida no valiera ninguna de las vidas, porque es que hay unos que, bueno, que contentos por una y que tristes por otro, o sea, ¿qué es eso? ¿Cierto? Eso lo cuestiona uno enormemente. Y con respecto al de cenizas para el viento, yo nací en el campo y viví durante 15 años en la finca de mis papás. Y eso, ese cuento especialmente me llegó como en el alma porque años antes nosotros nos vimos en la obligación de irnos de ahí precisamente por las situaciones del conflicto armado. Entonces yo por eso puse, o sea, muy actuales a pesar de la época en la que el autor los escribió. Sinceramente me removieron todo, todo cuando los leí. Quedé como entre tristeza, entre el, pues como uno cuestionarse, como la gran pregunta a todos los colombianos, como bueno, es que desde cuándo estamos en un ambiente violento, desde cuándo. Vamos a ajustar un siglo que él escribió, ¿cierto? Y Ajá. mira, o sea, en qué estamos. Bueno, eso era como Ujú. lo que les quería como decir. Gracias. Gracias Jenny. Bueno, dice Daisy, cenizas para el viento me pareció muy fuerte, pero es la realidad a la que se ven sometidos los campesinos cuando tienen que huir de sus tierras para proteger la vida propia. Dice Eduardo, Agatha Christie tiene una novela que se llama precisamente Matar es fácil. El detalle es que en el de las cenizas los habitantes no oyeron. Claro, porque es que es muy difícil, creo que si uno mira, por ejemplo, en la historia, es una familia que es humilde, que es pobre, que dirán, pues, ¿para dónde me voy a ir yo? No tengo nada, tengo estas pequeñas cositas y ¿para dónde me voy a ir? Y entonces ellos piensan, bueno, pero es que nosotros no tenemos acá nada, pues, ¿de qué se van a pegar? Pues yo no creo que nos vayan a sacar por pensando que acá no tenemos nada que les pueda servir. Y tristemente es así. Yo leí una novela que aborda muy fuerte esa violencia y muestra toda la violencia, o sea, porque es que, o sea, el problema, digamos, el problema que pasa, digamos, en el país es que acá se basan en un actor, ¿cierto? En un actor del conflicto armado, pero no los vinculan a todos, ¿cierto? Y acá no se trata de defender al uno ni de defender al otro, no, se trata de incluirlos a todos, de incluirlos a todos y decir quiénes son los que están haciendo esa violencia, quiénes son los que están afectando, digamos, el país, afectando el campo, afectando esa historia tan violenta que nunca ha cambiado, que son grupos de diversa índole, ¿cierto? De un lado y del otro, que son, que entonces, por ejemplo, la novela se llama Después vendrá la madrugada y aborda un desplazamiento desplazamiento forzado de unos campesinos que pasan por lo peor
y que uno dirá, uy, qué teso esa novela, pero cuando uno lo lee, uno dirá, uy, qué teso eso, pero tristemente son cosas que realmente pasan y son cosas que realmente la realidad supera la ficción, ¿cierto? Y la novela es muy buena, o sea, es muy tesa porque ahí no dice el otro, no, ahí aborda a todos, 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 o sea, todos tienen su pequeño acto de maldad ahí, ¿cierto? Precisamente todos esos actores del conflicto que afectan a la persona, que afectan al país, tienen su untado ahí. Que es que no es que este tiene más muertos, que este tiene menos muertos, que este hizo una cosa, no, es todos. Así haya hecho el uno una cosita y el otro más, son todos, o sea, son todos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el problema, digamos, a nosotros como país es que lo vemos desde el punto de ciudadano, desde el punto de mi casa, que yo vivo en la ciudad y que vivo lejos del campo y de pronto lejos de esa violencia y que soy de un estrato 3 o 4 o más, entonces no vivo en zonas populares donde se ve más esa violencia y todo eso. Entonces es muy fácil, digamos, yo decir desde ese punto de vista, pero por ejemplo, es, sí, Jenny, de Fernando Soto Aparicio. Pero es muy teso, por ejemplo, ver, por ejemplo, un campesino que le toca aguantárselos a todos, o sea, y pasar las cosas de todos, de que si llegó el uno, entonces tiene que ayudarle o tiene que hacer lo que él diga, porque si no, le va mal, y si llegó el otro que es que usted le ayuda a pero ¿cómo hace si tiene o sea, él no lo hace por gusto, sino porque le tocó, porque si no, se muere él o se muere su familia o le hacen lo que sea, entonces tiene que ayudarle al otro y así llegan todos a aprovecharse, digamos, de él hasta que... Entonces es muy, muy teso. Entonces ahí es donde surgen mucho, por ejemplo, lo que son los líderes sociales que tratan como de denunciar todo eso, de buscar como una ayuda, de buscar como que eso cambie, de que esos actores armados se vayan de ahí, de que esa situación de violencia se deje de prestar y que se genere como una visión de los derechos humanos hacia ese sector afectado, pero ya son incluso atacados, ¿cierto? Ya son incluso atacados, que es lo que se ve mucho ahora, pues, con lo de los líderes sociales. Entonces, eso, o sea, y estos cuentos abordan mucho, mucho esa parte. Bueno, dice por aquí, Jarvi Alonso me dice, Ricardo Silva Romero tiene una novela que habla también de una familia desplazada por violencia, se llama Río Muerto. Sí, esa novela incluso creo que salió el año pasado. Para quienes estén interesados, espera, yo voy a buscar el perfil. Ellos tienen un perfil en Instagram, este autor, en el que van a hacer lectura, varios artistas, escritores, actores y demás, van a hacer lectura en voz alta de, de, este, de esta novela. E incluso este autor colombiano, que también es colombiano, Ricardo Silva Romero, él escribió un cuento que se llama, se me pierde la paloma, bueno, no me acuerdo, que trata mucho sobre lo que fue. O sea, aborda como en cierto modo el escenario después de la firma del proceso de paz o durante el proceso, la firma del proceso de paz. Y entonces aborda pues, pero desde la figura de un profesor que hacía como una crítica con respecto a eso, entonces empiezan a atacarlo, no sé qué. Pero esa novela la hicieron así, la leyeron, o sea, él la hizo y al tiempo, o sea, el año pasado, eso fue como a mediados del año pasado, varios artistas estuvieron, cada sesión era como de una hora, si no estoy mal, y leían un capítulo, cada artista o cada persona invitada por él leía un capítulo de este libro, y así van a hacer con este de Río Muerto. Y ahorita a finalizar me recuerdan y les paso el perfil de Instagram. Creo que no sé qué, La Gran Vía, no recuerdo el nombre completo. Bueno, dice Jenny, exactamente, es una situación que pocos conocen y por lo tanto hay poca comprensión a nivel social de la situación de abuso. ¿Cómo perderlo todo?
será ese. Ah, sí, sí, cómo perderlo todo. Esa novela la leyeron el año pasado, muy buena, muy buena. Bueno, entonces, si quieren, si que hay gente que de pronto no leyó el cuento, si quiere lo leemos o paso, pues, o seguimos con el análisis del cuento, de los cuentos. ¿Qué dicen? ¿Seguimos con el análisis entonces o lo leo? ¿Que lo leo? Bueno. Ah, bueno, listo. Listo. Ah, bueno, entonces se ve que sí lo leyeron, eso sí estaba muy bien. Listo. Igual si alguien no lo leyó y quiere que lo lea, pues también le dicen y lo leemos ahorita. Lo leemos. Bueno, entonces, uno de los cuentos se llamaba... Ah, después de leer el cuento. Bueno, vamos para leer el cuento. Vamos a leer primero Espuma y nada más. Bueno, comienza así. No saludó al entrar. Yo estaba repasando sobre la badana la mejor de mis navajas. Y cuando lo reconocí, me puse a temblar. Pero él no se dio cuenta. Para disimular, continué repasando la hoja. La probé luego sobre la yema del dedo gordo y volví a mirar contra la luz. En ese instante, se quitaba el cinturón ribeteado de balas de donde pendía la funda de la pistola. Lo colgó de uno de los clavos del ropero y encima colocó el kepis. Volvió completamente el cuerpo para hablarme y deshaciendo el nudo de la corbata me dijo: hace un calor de todos los demonios, afeíteme. Y se sentó en la silla. Le calculé 4 días de barba, los 4 días de la última excursión en busca de los nuestros. El rostro parecía quemado, curtido por el sol. Me puse a preparar minuciosamente el jabón. Corté unas rebanadas de la pasta, dejándolas caer en el recipiente. Mezclé un poco de agua tibia y con la brocha empecé a revolver. Pronto subió la espuma. Los muchachos de la tropa deben tener tanta barba como yo. Seguí batiendo la espuma. Pero nos fue bien, ¿saben? Pescamos a los principales. Unos bien muertos y otros todavía viven, pero pronto estarán todos muertos. ¿Cuántos cogieron? Pregunté. 14. Tuvimos que internarnos bastante para dar con ellos, pero ya la están pagando. Y no se salvará ni uno, ni uno. Se echó para atrás en la silla al verme la brocha en la mano, rebosante de espuma. Faltaba ponerle la sábana. Ciertamente yo estaba aturdido. Extraje del cajón una sábana y la anudé al cuello de mi cliente. Él no cesaba de hablar. Suponía que yo era uno de los partidarios del orden. El pueblo habrá escarmentado con lo del otro día, dijo. Sí, repuse, mientras concluía de hacer el nudo sobre la oscura nuca, olorosa a sudor. Estuvo bueno, ¿verdad? Muy bueno, contesté mientras regresaba la brocha. El hombre cerró los ojos con un gesto de fatiga y esperó. Así la fresca caricia del jabón. Jamás lo había tenido tan cerca de mí. El día en que ordenó que el pueblo desfilara por el patio de la escuela para ver a los 4 rebeldes allí colgados, me crucé con él un instante, pero el espectáculo de los cuerpos mutilados me impedía fijarme en el rostro del hombre que lo dirigía todo y que ahora iba a tomar en mis manos. No era un rostro desagradable, ciertamente, y la barba envejeciéndolo un poco no le caía mal. Se llamaba Torres, el capitán Torres. Un hombre con imaginación, porque ¿a quién se le había ocurrido antes colgar a los rebeldes desnudos y luego ensayar sobre determinados sitios del cuerpo una mutilación a bala? Empecé a extender la primera capa de jabón. Él seguía con los ojos cerrados. De buena gana me iría a dormir un poco, dijo, pero esta tarde hay mucho que hacer. Retiré la brocha
y pregunté con aire falsamente desinteresado. ¿Fusilamiento? Algo por el estilo, pero más lento, respondió. ¿Todos? No, unos cuantos apenas. Reanudé de nuevo la tarea de enjabonarle la barba. Otra vez me temblaban las manos. El hombre no podía darse cuenta de ello, y esa era mi ventaja, pero yo hubiera querido que él no viniera. Probablemente muchos de los nuestros lo habrían visto entrar, y el enemigo en la casa impone las condiciones. Yo tendría que afeitar esa barba como cualquier otra, con cuidado, con esmero, como la de un buen parroquiano, cuidando que ni por un solo poro fuese a brotar una gota de sangre, cuidando de que en los pequeños remolinos no se desviara la hoja, cuidando de que la piel quedara limpia, templada, pulida, y de que al pasar el dorso de mi mano por ella, sintiera la superficie sin un pelo. Sí, yo era un revolucionario clandestino, pero era también un barbero de conciencia, orgulloso de la pulcritud en su oficio, y esa barba de 4 días se prestaba para una buena faena. Tomé la navaja, levanté en ángulo oblicuo las 2 cachas, dejé libre la hoja y empecé la tarea, de una de las patillas hacia abajo. La hoja respondía a la perfección. El pelo se presentaba indócil y duro, no muy crecido, pero compacto. La piel iba apareciendo poco a poco. Sonaba la hoja con su ruido característico, y sobre ella crecían los grumos de jabón mezclados con trocitos de pelo. Hice una pausa para limpiarla. Tomé la badana. De nuevo yo me puse a asentar el acero, porque soy un barbero que hace bien sus cosas. El hombre, que había mantenido los ojos cerrados, los abrió. Sacó una de las manos por encima de la sábana. Se palpó la zona del rostro que empezaba a quedar libre de jabón y me dijo: venga usted a las 6, esta tarde, a la escuela. ¿Lo mismo del otro día?, le pregunté horrorizado. Puede que resulte mejor, respondió. ¿Qué piensa hacer usted? No sé todavía, pero nos divertiremos. Otra vez se echó hacia atrás y cerró los ojos. Yo no me acerqué con la navaja en alto. ¿Piensa castigarlos a todos?, aventuré tímidamente. A todos. El jabón se secaba sobre la cara. Debía apresurarme. Por el espejo miré hacia la calle. Lo mismo de siempre. La tienda de víveres y en ella 2 o 3 compradores. Luego miré el reloj. Las 2:20 de la tarde. La navaja seguía descendiendo, ahora de la otra patilla hacia abajo. Una barba azul, cerrada. Debía dejársela crecer como algunos poetas o como algunos sacerdotes. Le quedaría bien. Muchos no lo reconocerían. Y mejor para él, pensé, mientras trataba de pulir suavemente todo el sector del cuello, porque allí sí que debía manejar con habilidad la hoja, pues el pelo, aunque es agraz, se enredaba en pequeños remolinos, una barba crespa. Los poros podían abrirse, diminutos, y soltar su perla de sangre. Un buen barbero como yo finca su orgullo en que eso no ocurra a ningún cliente, y este era un cliente de calidad. ¿A cuántos de los nuestros había ordenado matar? ¿A cuántos de los nuestros había ordenado que los mutilaran? Mejor no pensarlo. Torres no sabía que yo era un enemigo. No lo sabía él, ni lo sabían los demás. Se trataba de un secreto entre muy pocos. Precisamente para que yo pudiese informar a los revolucionarios de lo que Torres estaba haciendo en el pueblo y de lo que proyectaba hacer cada vez que emprendía una excursión para cazar revolucionarios. Iba a ser, pues, muy difícil explicar que yo lo tuve entre mis manos y lo dejé ir tranquilamente, vivo y afeitado. La barba le había desaparecido casi completamente. Parecía más joven, con menos años de los que llevaba a cuestas cuando entró. Yo supongo que eso ocurre siempre con los hombres que entran y salen de las peluquerías. Bajo el golpe de mi navaja, Torres rejuvenecía, sí, porque yo soy un buen barbero, el mejor de este pueblo. Lo digo sin vanidad. Un poco más de jabón aquí, bajo la barbilla, sobre la manzana, sobre esta gran vena. ¡Qué calor! Torres debe estar sudando como yo, pero él no tiene miedo. Es un hombre sereno que ni siquiera piensa en lo que
ha de hacer esta tarde con los prisioneros. En cambio yo, con esta navaja entre las manos, puliendo y puliendo esta piel, evitando que brote sangre de esos poros, cuidando todo golpe, no puedo pensar serenamente. Maldita la hora en que vino, porque yo soy un revolucionario, pero no soy un asesino. Y tan fácil como resultaría matarlo. Y lo merece, lo merece. No, ¿qué diablos? Nadie merece que los demás hagan el sacrificio de convertirse en asesinos. ¿Qué se gana con ello? Pues nada. Vienen otros, y los primeros matan a los segundos, y estos a los terceros, y siguen hasta que esto es un mar de sangre. Yo podría cortar ese cuello, así, ¡zas! No le daría tiempo de quejarse, y como tiene los ojos cerrados, no vería ni el brillo de la navaja ni el brillo de mis ojos. Pero estoy temblando como un verdadero asesino. De ese cuello brotaría un chorro de sangre sobre la sábana, sobre la silla, sobre mis manos, sobre el suelo. Tendría que cerrar la puerta y la sangre seguiría corriendo por el piso, tibia, imborrable, incontenible, hasta la calle, como un pequeño arroyo escarlata. Estoy seguro de que un golpe fuerte, una honda incisión le evitaría todo dolor. No sufriría. ¿Qué hacer con el cuerpo? ¿Dónde ocultarlo? Yo tendría que huir, dejar estas cosas, refugiarme lejos, bien lejos, pero me perseguirían hasta dar conmigo. El asesino del capitán Torres. Lo degolló mientras lo afeitaba la barba. Una cobardía. Y por otro lado, el vengador de los nuestros. Un nombre para recordar. Aquí mi nombre. Era el barbero del pueblo. Nadie sabía que él defendía nuestra causa. ¿Y qué? Asesino o héroe. Del filo de esta navaja depende mi destino. Puedo inclinar un poco más la mano, apoyar un poco más la hoja y hundirla. La piel cedería como la seda, como el caucho, como la badana. No hay nada más tierno que la piel del hombre y la sangre siempre está ahí, lista a brotar. Una navaja como esta no traiciona. Es la mejor de mis navajas. Pero yo no quiero ser un asesino, no señor. Usted vino para que yo lo afeitara y yo cumplo honradamente con mi trabajo. No quiero mancharme de sangre, de espuma y nada más. Usted es un verdugo y yo no soy más que un barbero, y cada cual en su puesto. Eso es, cada cual en su puesto. La barba había quedado limpia, pulida y templada. El hombre se incorporó para mirarse en el espejo, se pasó las manos por la piel y la sintió fresca y suavecita, y nuevecita. Gracias, dijo. Se dirigió al ropero en busca del cinturón de la pistola y del kepis. Yo debía estar muy pálido y sentía la camisa empapada. Torres concluyó de ajustar la hebilla, rectificó la posición de la pistola en la funda y, luego de alisarse maquinalmente los cabellos, se puso el kepis. Del bolsillo del pantalón extrajo unas monedas para pagarme el importe del servicio y empezó a caminar hacia la puerta. En el umbral se detuvo un segundo y volviéndose me dijo: me habían dicho que usted me mataría. Vine para comprobarlo, pero matar no es fácil. Yo sé por qué se lo digo. Y siguió calle abajo. Ese es el cuento de Espuma y nada más. No sé, para quienes no lo habían leído, qué apreciaciones, qué les pareció, qué... Ninguna. Ninguna. Bueno, entonces, les leo el otro. Les leo el otro, seguimos con el análisis. Sí, muy bueno el cuento. Claro, claro, o sea, y miren, o sea, miren eso el hecho de que este señor tenía la convicción, o sea, de que estaba bien y que estaba mal, y él decía, no, yo no soy un asesino, yo no soy un asesino.
Y mire lo que le decía al otro, o sea, no es fácil, no es fácil, pero es algo muy teso, porque es que dicen, o pues, o se escucha, porque dicen que una persona cuando hace eso, como que queda ahí, o sea, como que eso les, y cuando se vuelve algo como constante, ya se vuelve, eso se vuelve como un vicio, como un vicio. Yo en algún momento escuchaba hace mucho tiempo en una emisora que el locutor decía que le gustaría que llamara a alguna persona que fuera sicario, que fuera asesino, y que dijera por qué lo hacía. Y él decía, no, eso se vuelve una adicción, eso se vuelve una adicción. Entonces ya uno cuando no mata, entonces ya eso se vuelve como que, como que no, tengo que hacerlo. Entonces es muy teso, o sea, eso se vuelve algo que mueve ya psicológicamente. Y ahorita les hablo, por ejemplo, de lo que les hablaba ahorita, de lo de la banalidad del mal, de que en algunos casos la persona no es mala, o sea, no es que sea mala, o sea, es muy raro de explicar, porque no es que sea mala o no se ve como malo porque tiene su familia y él, digamos, puede ser una persona que se dedica a su familia, que ama a su familia y que no sé qué, pero lo hace y hace daño, por ejemplo, y no lo ve mal porque dice, no, es que yo simplemente estoy cumpliendo con mi deber, ¿cierto? Entonces es muy teso. Y se ven casos, por ejemplo, como cuando se ve quién era, por ejemplo, Pablo Escobar, que él tenía su familia y que él daba todo por su familia y todo eso, pero ¿quién era él? O sea, a nivel psicológico y todo eso, o sea, y personas, por ejemplo, como Hitler o como muchos personajes. Está, por ejemplo, el caso de los asesinos seriales que están los casos de los que algo los afectó, un trauma los afectó de pequeños o en su vida y los volvió así, y otros simplemente son así. O sea, porque yo en algún momento escuchaba una conferencia de un escritor que hablaba sobre la banalidad del mal y a veces no necesariamente tiene que ser algo ligado a como ligado a que haya pasado algo, ¿cierto? O a que la persona sea mala porque sí, o sea, no, simplemente es algo que muchas veces para ellos no es ni mal, ¿cierto? O sea, que muchas veces para ellos es dentro de su psicología, dentro de lo que, digamos, les afectó psicológicamente o que no sé cómo explicarlo, porque psicólogo no soy, pero lo que les afectó llevan a que hagan un mal y lo vean, no lo ven mal, sino como lo ven como algo normal. Entonces es muy teso. Voy a leerle entonces el de cenizas, cenizas para el viento. Dice, el hombre tenía un aire cordialmente siniestro. Hacía por lo menos un cuarto de hora que trataba de explicarse sin conseguirlo. Estaba sentado sobre un gran tronco de árbol a la entrada de la casa. No se había quitado el sucio sombrero, un fieltro barato de color carmelita, y mantenía los ojos abajo. Al hablar, al hablar, Juan lo conocía. Era el hijo de Simón Arévalo, el de la señora Laura, un chico muy inquieto desde el comienzo, pero no tanto como para suponer lo que se decía que estaba haciendo en la región, con viejos y buenos amigos de sus padres. Juan no lo creía, pero ahora... Es mejor que se vayan, repitió el hombre, con la mirada en el suelo, sin levantar la cabeza. Juan no respondió. Se hallaba de pie, a 1 metro de distancia del visitante. El día se presentaba hosco, con nubes de plomo y una evidente amenaza de lluvia. Hacía bochorno. Juan miraba los campos por encima, más allá del sombrero del visitante, verdes, amarillos, pajizos, otra vez verdes, un verde más intenso que los otros, y luego un verde desleído. El valle se veía bien desde ese sitio. Era un buen sitio para verlo ondeante, verdeante, con todas sus espigas cuando el viento soplaba. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? La voz de su mujer, lanzada de la cocina, le llegó aguda y clara.
no respondió. El visitante seguía con la cabeza baja y con uno de los pies forrado en el zapato polvoriento. Amontonaba contra el otro un poco de tierra fina, hasta formar un montoncito que luego apisionaba con la suela cuidadosamente. Lo mejor es que se vaya, repitió levantando esta vez la cara. Juan lo miró y pensó que sin duda se parecía mucho al padre, salvo los ojos. Olor de hoja de tabaco, iguales a los de Laura. ¿Quién está ahí?, repitió la voz, ya más cercana, y en la puerta quedaba el corredor de entrada. Apareció Karien con el chiquillo en los brazos. El hombre se levantó el tronco del árbol y maquinalmente se pasó una de las manos por las asentaderas. Luego se quitó el fieltro, salieron a relucir unos cuantos cabellos negros, espesos y alborotados. Parecía como si el peine no hubiera pasado por ahí en mucho tiempo. «Buenos días, señora Carmen», dijo. El chiquillo jugaba con el cuello de la madre, tratando de hundir los dedos en esa blandura. Era una criatura de meses, que olía fuertemente a leche de mujer y a pañal sucio. Juan no decía nada, y el hombre se hallaba visiblemente desconcertado. Por unos segundos se pudo oír perfecto el silencio de los campos, y en medio de ese silencio los ruidos, siempre confusos, siempre latentes de la naturaleza. El valle palpitaba, intacto, bajo la hosca mañana. Pero ya vendrá el sol, pensaba Juan. «Bueno, ya me voy», dijo el visitante. Se despidieron. Carmen quedó silenciosa, mirando a su marido. El hombre se puso otra vez el fieltro, les volvió la espalda, caminó sin prisa, y al llegar a la puerta de la talanquera, 10, 15 metros más allá de la casa, la abrió con cuidado, produciendo apenas, a pesar de todo, el quejido característico de los goznes sin aceitar, unos goznes ordinarios hechos de herrería del pueblo. Bueno, aquí, para los que no saben, la talanquera o la puerta de la talanquera son unas puertas que ponen en unas cercas, ¿cierto?, en el campo, y esas puertas son como inclinadas, de forma que, unas puertas de cerca, ¿cierto? De forma que cuando las abren y las sueltan, entonces se golpea, ¿cierto? Entonces, y esas puertas le ponen pues como un alambrito ahí como para asegurarla, pero cuando la abren, como está inclinada al soltarla, se golpea. Esa es como la talanquera. Debían irse. ¿Por qué? El hijo de Simón Arévalo y de difunta Laura habían gastado casi media hora tratando de explicarlo. Pero qué confuso había estado. Esas cosas de la autoridad y de la política siempre eran complicadas, y el hijo de Simón Arévalo también las sabía bien, a pesar de que ahora andaba en manos con los de la autoridad, haciéndole mandados a la autoridad. Era muy bellaco, pensó Juan. Dijo que si no nos íbamos antes de una semana vendrían a echarnos. Tendrán que matarnos, respondió Carmen. Eso le dije, remató Juan, completamente sobrio. No hablaron más. Carmen se fue para la cocina, siempre con el chiquillo en los brazos, y Juan quedó otra vez solo, plantado como un árbol frente a su casa. La vereda era pobre y la casa de Juan y el campo que la rodeaba no valían ciertamente la pena de que las autoridades se ocuparan de ella. No les valía servir para nada unos cuadros de maíz, unas manchitas de papa, un cuadrilátero de legumbres y un chorro de agua que bajaba, a Dios gracias, decía Carmen, desde la propiedad esa así grande y rica de los señores Hurtado. Y la casa, mitad rancho y mitad casa. Juan pensaba que si se la quitaban, la autoridad tendría que acabar de pagar la deuda de los pesos que le prestaron años atrás para hacer la cocina y el pozo séptico. Pero si era cierto, como lo dijo el hijo de Simón Arévalo, que ellos tenían que irse de allí. Claro que él había votado en las últimas elecciones. ¿Y qué? ¿No había votado también los demás? Los unos de un lado, los otros de otro, y todos en paz. El que gana, gana, y el que pierde, pierde. Juan soltó una carcajada. Quería asustarme, pero no.
Recordó que una semana antes que había estado en el pueblo, una cosa le llamó la atención. Algunos guardias, además del fusil, llevaban en la mano un rebenque. El fusil, vaya, pero el látigo. Juan cavilaba. La autoridad con el látigo en la mano le daba miedo. Además, él notaba en las gentes algo extraño. En la tienda de don Rómulo Linares no le quisieron vender aceite. Le dijeron que se había acabado, pero el aceite estaba ahí, goteando, espeso, brillante de la negra caneca al embudo, y del embudo a una botella, detrás del mostrador. No dijo nada porque don Rómulo le hizo una cara terrible y a él no le gustaba andar dependencia con nadie. Por el mercado se paseaban unos cuatro guardias, pero no había mucha gente. Él compró algunas cosillas, una olla de barro, un pan de jabón y unas alpargatas. Luego entró en la farmacia por una caja de vaselina perfumada y un paquete de algodón. El señor Benavides, muy amable, pero con cierto aire de misterio, le preguntó: «¿Por allá no ha pasado nada todavía?». Y cuando Juan iba a responderle, el señor Benavides le hizo señas para que se callara. Entró un guardia y detrás precisamente el hijo de Simón Arévalo. El guardia golpeó con el látigo, con el rebenque, la madera del mostrador. El señor Benavides se puso un poco pálido y envolvió deprisa la compra de Juan. «¿Qué hay por aquí?», dijo el guardia. Arévalo reconoció a Juan, pero lo miró como si no lo conociera. El guardia no le dio tiempo al señor Benavides para contestar. Se volvió a Juan y, haciendo sonar el látigo contra sus propios pantalones, le dijo: «¿Y usted también es de los que están resistiendo?». Juan debió haber palidecido como Benavides, porque sentía que el corazón le saltaba en el pecho. Hubiera querido abofetear al guardia, pues no era cosa de que un guardia, sin más ni más, hablara así a un hombre pacífico, que estaba comprando sin molestar a nadie una caja de vaselina y un paquete de algodón, donde el señor Benavides. Arévalo intervino: «Sí, es uno de los rojos, de aquí cerca, de la vereda de los Tres Espigas». Juan parecía como clavado al piso y miraba sin poder apartar los ojos. El pequeño trozo de guayacán perforado en uno de los extremos por donde pasaban las ramales del látigo. El guayacán parecía un largo dedo con las coyunturas abultadas por el reumatismo, y el látigo seguía sonando contra la tela basta, color de cobre, de los pantalones del uniforme. «Ajá, ajá», gruñó insidiosamente el guardia. «Pero es de los tranquilos. Yo lo conozco», cortó Arévalo. El rebenque dejó de frotar la tela. «Ya veremos, porque todos son unos hijos de madres». Y se le abrió al guardia en la mitad de la cara una risa sardónica. «Aquí se acabaron las carcajadas. ¿Oyó, Benavides? Y usted también». Salieron. Juan sentía seca la boca. Tomó el paquete de encima del mostrador. Buscó las monedas en el bolsillo para pagar 45 centavos y se despidió del señor Benavides, a quien todavía le temblaban las manos. Y seguía pálido como el hombre atacado súbitamente por un calambre en el estómago. Pero ahora la amenaza tomaba cuerpo en la persona del hijo de Simón Arévalo. Y Juan recordaba que Simón Arévalo había sido su amigo, y que este mismo muchacho no parecía tan malo, solo que le gustaba andar discutiendo aquí, vaya, por todas partes, de todas cosas tan enredadas y difíciles de la política. Pero ¿en qué estaba ahora? Si se hubiera metido a guardia, muy bien, pero no llevaba uniforme. ¿Desde cuándo se pusieron tan mal las cosas? Arévalo era el gran amigo de la autoridad. En el pueblo le dijeron que no salía de donde el alcalde y que con los guardias trasegaba, mano a mano, las copas. Un sostén de la autoridad. Eso seguramente era Arévalo. Un sostén que tenía la ventaja de conocer a todo el mundo, en 5, tal vez en 10 leguas a la redonda. ¡Qué gracia! Si Arévalo había nacido allí como Simón, su padre, y como el padre de Simón, su abuelo, ¡qué gracia! Si había ido a la escuela del pueblo con la pata al suelo como él mismo, y como la pata al suelo, también como él, había corrido por todos esos campos,
aprendiendo el nombre de todos los dueños y arrendatarios y aparceros y peones, trabajando aquí y trabajando allá, hasta cuando estuvo crecidito y se hizo hombre de zapatos y de sombrero de fieltro y se quedó a vivir en la localidad. Los disparos despertaron primero a Carmen, luego a Juan, y finalmente el niño se echó a llorar. Estaba amaneciendo, porque las cosas en la habitación se distinguían muy bien. Juan, al saltar de la cama, calculó la hora. ¡Tas! 5 de la mañana. Los disparos volvieron a oírse, pero más próximos. Terminó de ponerse los pantalones, apretó la villa del cinturón y se precipitó a la puerta. Había calculado bien la hora. Una claridad lechosa caída del cielo sobre los campos. Sí, son las 5. Hará un buen día, pensó, sin darse cuenta. La puerta de Talanquera anunció con sus goznes que alguien entraba. Como les había comentado, la puerta, cuando la sueltan, se golpea, entonces pasaron 2 hombres. Juan lo reconoció desde lejos. Uno, Arévalo, y el otro, el guardia del rebenque, el que lo había encarado en la botica del señor Benavides. Entonces resulta cierta la amenaza de Arévalo. 12 días habían pasado desde la visita y Juan pensaba que todo estaba en orden. Una semana, váyanse dentro de una semana. Es mejor para ustedes, de lo contrario. Y ahí llega otra vez Arévalo, pero ahora acompañado de la autoridad. El guardia echó otro tiro al aire. Al acercarse a Juan, suena bien, ¿no?, dijo. Y sonarán mañana mucho más, si hasta ahora no se han largado de aquí. ¿Entienden? Rastrilló de nuevo la pistola y apuntó a lo lejos, hacia las esbeltas espigas de maíz, por divertirse, por puro juego. Arévalo estaba cabizbajo. No miraba a Juan, ni a Carmen, quien había salido corriendo para ver qué pasaba. Ya lo saben, alargarse pronto. Acomodó la pistola entre la cartuchera, cogió del brazo a Arévalo y volteó la espalda. Hasta ese momento Juan comprendió que el aliento del guardia apestaba aguardiente. Todos cumplieron, Arévalo y la autoridad, Juan y Carmen y el niño. La casa ardió fácilmente. Con alegre chisporroteo de paja seca, de leña bien curada, de trastos viejos, tal vez durante 2 horas, acaso 3, y como un vientecillo fresco se había levantado del norte y acuciaba las llamas. Aquello parecía una fiesta de feria en la plaza del pueblo. Una gigantesca vaca loca. El guardia del rebenque saltaba de gozo, mucho más entusiasmado, desde luego, que sus 4 compañeros y que Arévalo, venidos para constatar si Juan Martínez se había ido o se oponía a resistencia. Cuando regresaron al pueblo, se detuvieron en la tienda de Linares. Ahí estaba el alcalde recostado deliciosamente contra los bultos de maíz. ¿Cómo les fue? Bien, señor alcalde, respondió Arévalo taciturno. ¿Martínez se había ido? No, dijo el del rebenque. Cometieron la estupidez de trancar la puerta y quedarse dentro. Y usted comprende, no había tiempo que perder. El aceite seguía goteando de la caneca del embudo y del embudo a la botella. Ese era el otro cuento. No sé qué opiniones, qué les pareció. Si pueden ver, por ejemplo, en la historia, para el campesino era pues como, era como algo ingenuo, pues, pero es algo que, o sea, que es muy, muy triste, ¿cierto? Porque él decía, no, pues me están jugando, están molestando, me están pues como asustando, pero pues no creo que pues vayan a venir acá, porque pues yo qué tengo acá, o sea, no tengo nada. Pues, y cómo cumplen la amenaza. Y creen ellos pues que porque trancaron la puerta no les iba a pasar nada, pero los queman con todo y la casa. Entonces, triste pues como
como la historia, no sé qué les pareció, qué opiniones. Bueno, entonces, sigamos entonces. Bueno, entonces ahí podemos ver en estas dos historias cómo se muestra esa violencia en Colombia, y es una violencia que pues si bien hay esas historias son la época del bipartidismo, que se puede ver mucho, por ejemplo, en esta segunda historia, que ellos son mandados a matar por el mismo alcalde, ¿cierto? Entonces, y da a entender que fue porque votó por otra persona. Entonces, miren que cómo es la inocencia de pronto del campesino decir, pues es que yo voté, pero pues otros también, y bueno, quien gana, gana, quien pierde, pierde, y pues todos felices. Pero tristemente eso todavía, incluso ahora, no es así. O sea, ahora cuando, por ejemplo, pasan las elecciones, se ven cosas muy tesas y que a nosotros, por ejemplo, en las ciudades no nos toca mucho o no somos testigos de muchas de esas cosas, pero se ve mucho y sobre todo se ve mucho en el campo, en las zonas rurales y en las zonas populares y se ve mucho pues que el hecho de las compras de votos, de las amenazas, de todo eso. Y uno cree que, por ejemplo, esta historia, ah, no, sí, fantasía, eso fue allá en el tiempo, pero triste ver que todavía eso pasa, ¿cierto? Entonces sí, ahí habla pues como esa violencia que no cesa. Ujú. Entonces se muestra pues esa intimidación pues como se ve pues en tanto en la primera historia como en la segunda. Este es como una narrativa pues testimonial en el sentido de que pues o sea, muestra algo, ¿cierto? Muestra algo que si bien la historia puede que no sea una historia real, pero es basada en cosas que pasan, ¿no? Que pasaron también en ese entonces. Entonces, por ejemplo, en Espuma y nada más, bueno, dice, es una pieza maestra de ficción cuya verosimilitud aparece sustentada por la posibilidad de su ocurrencia con el convulsionado periodo posterior al llamado Bogotazo de abril de 1948 y conocido precisamente como la violencia colombiana. Eh, Se ve pues esa radiografía de la violencia bipartidista de los pueblos colombianos. Eh, en esta historia se ve pues el empleo de una prosa rica y sencilla que deja al descubierto la capacidad que tenía este autor Telles a la hora de escribir cuentos que reflejaban su visión ante una sociedad violenta que dejaba al descubierto la situación de las víctimas y de los victimarios, sin centrarse en los dos lados, simplemente mostrando una realidad atroz pero imborrable, que no se limita con el tiempo, pues después de medio siglo aún siguen viviendo en la memoria. Porque hay historias incluso que también se abordan, hay algunos cuentos también que se abordan desde la parte inhumana de los grupos insurgentes, ¿cierto? Lo que son las guerrillas y todo eso. Entonces también aborda, creo que es Preludio, si no estoy mal, el que menciona esto, em, que aborda como esa parte, esa sin razón. Dice Jenny, así es, en el campo pasan cosas que pocas personas saben. Dice Gloria Vallejo, el problema que nos ha llevado a la demencia de la violencia se da porque se aspira más a tener que hacer y no importa los medios que haya para utilizar para alcanzar poder y dinero. Lo triste de la situación que estamos viviendo es que no nos cambia como sociedad. Ajá. Y siempre miren, esa parte me pareció muy tesa esa parte y muy cierta esa parte en el de Espuma y nada más, en el que decía, ¿qué gano yo? O sea, que decía él, no, o sea, que decía, ¿será que lo dejo vivo? Ah, no, ¿será que merece morir? Y te dice, no, no, nadie merece ser asesino por otro, o sea, como, entonces hablaba del, listo, entonces yo lo mato, después llegan otros, y después llegan otros, y es ese círculo vicioso que nos envolvió a nosotros como sociedad, y es eso,
que llegaron los de allí, entonces que vengan los de acá, y que entonces siempre es ese deseo de venganza, de venganza, de venganza, de venganza. Por eso es muy lógico, digamos, o es muy triste, digamos, el hecho de decir, es que yo quiero que haya paz, pero que haya guerra, pero sí, pero queremos guerra, pero, o sea, y creo que la guerra para llegar a la paz no es un camino, ¿cierto? No es como el camino, o sea, para llegar a la paz tiene que haber ese limar asperezas, ese tener eso que digamos como seres humanos tanto nos falta y que es tan difícil porque es muy difícil, y porque uno sabe que es muy difícil, porque hay personas que han pasado por cosas muy duras, que es perdonar, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo llegué a escuchar de gente, por ejemplo, que en los tratados de paz y todo eso, había gente que decía, yo con tal de que se acabe esta violencia, yo prefiero perdonar, porque es que, ¿qué me gano yo con desear más guerra, más violencia, y que se mueran más hijos míos, y que se mueran más familiares míos, y que siga una violencia sin fin y sin fin? Y como mucha gente decía, hombre, es que mientras esto estaba así, morían muchos familias, muchos soldados, muchos policías, y era como una siembra de muerte, pues, y muy tensa. Entonces muchos decían, porque yo recuerdo que en la universidad una vez hubo una charla eh, que había varios policías y él le preguntaban, alguien le hizo una pregunta muy, muy, o sea, muy juzgando, ¿cierto? Porque es que ese es otro error que tenemos nosotros como en nuestras sociedades, que tendemos a juzgar y a decir, es que este es esto, entonces ya lo estoy tachando, ¿cierto? Como nosotros nos tachan en el exterior de que todos somos narcos, de que todas las mujeres son prepagos, de que todos somos traquetos y de que es cierto. Entonces tienden también a señalar a alguien de algo. Entonces al policía lo trataban mal, o sea, o la pregunta fue, digamos, como muy juzgándolo, como si les, o sea, como queriéndole, yo no recuerdo bien la pregunta, pero era como queriéndole decir que él estaba en contra como que él estaba a favor de la guerra y no sé qué, y él decía, no, al menos en mi punto de vista, yo no estoy de acuerdo con la guerra, porque antes de que se firmara el proceso de paz, muchos compañeros míos murieron, y a mí me tocó estar en tales y tales sectores, en tales rincones del país donde la violencia era terrible, donde le tocaba a uno ver compañeros morir, y los hospitales vivían llenos de compañeros de nosotros heridos, muertos. Y cómo después de que esto se firmó empezó como a mermar todo eso, a mermar todo eso. Pero como sociedad preferimos la guerra, y entonces volvió otra vez la guerra y volvió otra vez esa violencia. Entonces es eso, o sea, que no somos capaces como de cerrar, ¿cierto? Y sobre todo lo más triste es que perdonan más a las personas que han sido afectadas directamente, que han sido afectadas duramente, que quienes, quienes no estamos allá directamente viviendo esa realidad tan tesa. Entonces, es muy teso. Dice Catherine, para mí el segundo cuento se asemeja al preámbulo de una historia de terror que tristemente ha sido una realidad para muchos, sí. La violencia es un círculo vicioso, nunca termina. Hay armas más poderosas como es el conocimiento, es cierto, y la educación, ¿cierto? La educación es como digamos que es un arma que trae paz, que no le digamos arma, porque arma no es algo que sí brinda, ¿cierto? Eso que dice Daisy, conocimiento, ¿cierto? En los libros, aunque tristemente no todos los que leen son, pues, es erróneo también creer que leer te hace buena persona, porque pues leer, lastimosamente hay gente que lee y que lee mucho. Hitler leía mucho, Hitler era un ácido lector, ¿y quién era? ¿Cierto? Pero sí, pero sería lo ideal. Eh, Dice Gloria, por eso detesto esta frase, somos malos buenos, y quién soy yo para decir al otro malo.
Por eso el autoevaluarse es tan difícil, porque siempre creemos estar haciendo bien las cosas, pero el que tiene derecho a hacerlo es el otro, porque es el que percibe, claro, y debemos ser muy autocríticos, ¿cierto? Muy... Siempre creemos que tenemos que cambiar al otro, pero no nos miramos también a nosotros mismos. Es como cuando hablamos de corrupción, la corrupción es muy grande en el país y acaba con muchas cosas y con muchos recursos y con, ¿cierto? Pero también nosotros, desde nosotros mismos, tenemos que mirar eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo decirle corrupto, es que esos políticos son muy corruptos, y sí, puede que sí, es verdad, ¿cierto? Pero cuando yo de pronto, digamos, pagué algo y me devolvieron de más por error y yo me quedé con esa plata sabiendo que me devolvieron de más, eso también es un acto de corrupción. Cuando me cuelo en la fila, cuando busco una rosca para que me den ventaja sobre otras personas para, digamos, para un beneficio, para un puesto laboral, para X cosa, para un premio, para, ¿cierto? Entonces busco como esa ventaja de más. Cuando si pronto tengo un billete falso y voy a pagar con ese billete falso, eso también es un acto de corrupción. Entonces tenemos que evaluarnos mucho como desde nosotros mismos para evaluar también al otro. No es solo juzgar y juzgar y juzgar al otro, sino también, o sea, cambiarnos y, y ahí sí como tratar de aportar al otro. Bueno, bueno, entonces, dentro la parte que hablaba de la intimidación se presenta en personajes como la autoridad que afeita al barbero en espuma y nada más, y el alcalde, eh, el guardia y Areval en el otro cuento, ¿cierto? Dice Gloria, y en este pedestal de egos sí queremos enemigos gratuitos. Hagámosle una crítica constructiva al otro. Ajá, o sea, la idea es una crítica, pero sin odio, sin señalamientos, sino, o sea, por ejemplo, a mí me gusta, yo he tenido amigos que me han dado varilla, como se dice, garrote, pero en el sentido constructivo, que me dicen, es que mira, pero no con ese odio, con esa cosa que pasa mucho, ¿cierto? Que si vos pensás diferente, entonces te tildan de una cosa, que si este piensa así, entonces ya lo hacen, lo asocian a un candidato o a otro, y no es eso, ¿cierto? Sino, sino como, hombre, escuchemos esa idea, miremos esa idea, evaluemos esa idea y ahí opinamos, ¿cierto? O miramos, le damos el punto de vista al otro de por qué puede estar en un error o algo, pero sin esa necesidad de odio, de choque, de imponer mis ideas y de que tenés que creer lo que yo creo porque yo siempre tengo la razón por encima de todo y vos estás equivocado siempre, no, sino mostrar ese diálogo y esa interacción. Bueno, entonces acá en la intimidación en estos cuentos, la intimidación de la víctima es considerada una estrategia que se emplea para cumplir con el deber. Es una estructura burocrática, en una estructura burocrática. Es por esto que a los guardias no se les imprime un carácter de malvados, pues ellos supuestamente solo ejecutan. O sea, ellos están como obedeciendo. Su labor como buenos guardias, ¿cierto? Buenos guardias en el sentido de no de que hagan buenas cosas, sino de que obedecen. Son buenos guardias en el sentido de que obedecen. Ellos son personas usualmente normales, que se encuentran en todos los cabales, pero su papel de autoridad se enfoca en sacar a los revolucionarios del pueblo, o a los que, en este caso del cuento, que pasa mucho y pasa mucho tristemente en el campo, son tildados de eso, ¿cierto? Dentro de lo de la narrativa testimonial, bueno, estos cuentos permiten que el autor plasme de una manera testimonial los sucesos que recorrieron el país y mancharon los verdes campos con sangre, esa que tantas veces se asemejó a los atardeceres y que fue la muestra de la identidad generada alrededor del odio, la venganza y la sed de poder. Dentro de la banalidad del mal, por lo tanto, uno de los objetivos que pretenden estos relatos no es solo mostrar una crítica a la guerra que vivió Colombia en los años 50, sino presentar cómo se manifiesta la banalidad del mal en los personajes que tienen el papel de ser asesinos, inexistencia
o sea, una inexistencia del odio en ellos, pero sí un cumplimiento del deber. Entonces, deber del funcionario, dice, deber del funcionario es y no solo su deber, sino su honradez. Está en ejecutarla como si correspondiera a su convicción, mostrándola con ello en su sentido del deber inherente al cargo. Está por encima de su amor propio, o sea que ellos, el cumplimiento del deber está por encima de ellos, por encima de su criterio y por encima de su amor propio. Es algo que expone Max Weber. Partiendo de lo anterior, se hace claro cómo los guardias y Arévalo actúan sin indagarse si es buena o mala la acción que están llevando a cabo. Simplemente están cumpliendo órdenes. Cometieron la gran estupidez de trancar las puertas, el apartado, y quedarse adentro. Y usted comprende, no había tiempo que perder. Claro, porque están cumpliendo su deber. Entonces, tenían que cumplir con su deber y no te podían tener retraso, entonces tocó quemarlos. Entonces es muy triste como eso. Es por esto que las acciones que ellos realizan aluden ser analizadas como criminales, dado a que intimidar y aniquilar era su deber dentro de la estructura burocrática a la que pertenecían. Supuestamente, matar es una acción legítima, por el simple hecho de que ha sido ordenado. Por tanto, los guardias sencillamente estaban obedeciendo. De hecho, si ellos no tuvieran inscritos como guardias del pueblo, no hubieran asesinado a la familia de Juan. O sea, si no hubieran sido guardias del pueblo, no hubieran asesinado a ellos porque no tenían que cumplir órdenes. De lo anterior se puede concluir que las autoridades llevaron a cabo ciertas acciones desde el marco de obediencia y cumplimiento de la ley que supuestamente debían realizar en calidad de buenos burócratas. Esta característica Hannah Arendt también la analiza en Eichmann y la denomina obediencia. Dice Gloria, y les dio por institucionalizar el odio y envidia para evitar la crítica de corrupción que nos carcome. Aún tendemos a utilizarla y a estigmatizar a quien nos hace caer en nuestros errores. Claro, o sea, de lo más humilde, creo que ahí nos falta un poco de humildad para reconocer los errores, para aceptar una crítica, o sea, una cosa es que me hacen una crítica constructiva y ya yo miro si la acepto o no la acepto, pero nunca como en ese odio, con esa cosa, y que si digamos a mí no me gustó, entonces yo voy a responder pues con agresividad, con rabia, con ese odio, no, o sea, no, respeto tu punto de vista, te agradezco tu crítica, pero no estoy de acuerdo, y de todas maneras te agradezco pues, que me hiciera la crítica, ¿cierto? Sería como lo más correcto. Dice, la tecnología moralizada, ninguna reflexión sobre la crueldad de los hechos. Esa es la tecnología moralizada, que no hay ninguna reflexión sobre la crueldad de los hechos. No se piensa, no hay reflexión sobre lo que está bien y lo que está mal, que es lo que pasa en el segundo cuento. O sea, ellos no reflexionan de si está bien o está mal el haber quemado a esa familia, no, simplemente cumplieron con su deber y ya. Esa incapacidad de pensar es mostrada por Haren como no es una estupidez. La podemos hallar en la gente muy inteligente y la maldad difícilmente es su causa, aunque solo sea la ausencia de pensamiento y estupidez, fenómenos mucho más frecuentes que la maldad. Haren afirma que los ejecutores de la banalidad del mal no realizan un juicio interior, porque están instalados en una racionalidad formal, dentro de la cual se encuentran unas habilidades como la obediencia. Y también se muestran entonces los personajes fuertes que se muestran en el barbero. Entonces dice, a diferencia de Arévalo, los guardias y el hombre del machete, el barbero, el personaje principal de Espuma y nada más, piensa, es decir, tiene la capacidad de reflexionar sobre las acciones que va a realizar, separando la causa de la revolución de sus intereses personales. Entonces mire que él separa eso, él sabe que digamos, el capitán Torres es el victimario de muchos conocidos de él, de muchos amigos de él, de muchos cercanos a él, pero él dice,
no, yo no soy un asesino. Y cada cual en su punto. Él, él es un asesino, yo soy un barbero y yo voy a cumplir con lo que soy, un barbero. Yo no soy ningún asesino. Entonces, diferencia eso de de lo que está bien y lo que está mal y decide hacer lo que está bien, ¿cierto? Que es algo muy, muy teso, ¿cierto? Eh, ajá, sí. Así es la racionalidad y la capacidad de discernir, dice Jorge. Ajá, es verdad. Bueno, entonces los juicios de valor. En el personaje del barbero surge la voz de la conciencia. Se hacen juicios de valor sobre sus acciones, representado lo que es éticamente correcto e incorrecto, o simplemente lo que está bien o mal. El barbero se aleja de una conducta instintiva de la que venía hablando en los apartados anteriores, transformándola en una humana, es decir, hace un balance de sus sentimientos y pensamientos, evaluando la importancia que estos para él, reconociendo que cada uno es responsable de sus actos. El barbero es un hombre que no se deja llevar por la fuerza de la maldad, pues deja que su conciencia prime sobre los intereses colectivos, se presenta fuerte, con sueños y metas para alcanzar. Para él, ser asesino no es una opción, es una mala decisión que no se puede dar. Aunque tiene la oportunidad de aniquilar a su enemigo, no lo hace, pues sus actos sí importan para él. Reconoce que matar no es uno de sus objetivos, por lo que desiste de hacerlo. Para Telles, la banalidad del mal llega como una imposición, no tiene ninguna consideración, ninguna consideración. Se instaura en hombres frágiles que matan porque es la ley, ¿cierto? O sea, es la ley y usted da, listo, yo lo hago. Sin embargo, el barbero no es débil, tiene una personalidad definida, aunque reconoce que aunque es absurdo tener al enemigo enfrente y no ser capaz de asesinarlo, identifica que es más fuerte el que es capaz de controlar sus emociones. Yo no quiero ser un asesino. No, señor. Usted vino para que yo lo afeitara y yo cumplo honradamente con mi trabajo. Así es como, o sea, es como muy paralelo a lo que viene pasando, últimamente y que es pues, muy, muy, muy triste. Y se ve mucho eso de la banalidad del mal, es que yo cumplo mi deber y ya, y soy un buen servidor, ¿cierto? Recuerden, esta frase la anoté porque me pareció muy buena como para tenerla ahí en cuenta, que es del cuento de Spommy nada más, donde decía, nadie merece que los demás hagan el sacrificio de convertirse en asesinos. ¿Qué se gana con ello? Pues nada, vienen otros y otros, y los primeros matan a los segundos, y otros a los terceros, y siguen hasta que todo es un mar de sangre. Totalmente cierto. Bueno, no sé qué opiniones tienen, qué les pareció la historia, qué les pareció la sesión. ¿Alguna opinión? Ajá. Sí, dice Eduardo Trujillo, coinciden ambos relatos con la presidencia de Laureano Gómez. Ajá. Bueno, entonces, mm, aquí le saqué este dato, pues esta frase de esta autora, la de la teoría de la banalidad del mal, donde dice es natural que las nuevas generaciones tengan una mayor conciencia de la posibilidad de un apocalipsis final que aquellas que han superado los 30 años, no porque sean más jóvenes, sino porque esa ha sido su primera experiencia decisiva del mundo. Bueno, les tenía por acá, si alguno tiene algo para más para opinar, les tenía, bueno, para el 22 de mayo, recuerden que tenemos El olvido que seremos, que es también una novela que habla pues o sea, desde otra parte de vista, pero también aborda mucho algo, es la violencia, esa violencia que tristemente nos ha afectado
en la historia de nuestro país. Dice, muchas gracias, un espacio muy productivo y sobre todo reflexivo. Claro, es que esa es la idea. Yo les había comentado en el grupo que la idea no era como solo leer por leer, sino también pues como tomar en algunos casos lecturas que también nos incluyan en la literatura, nos permitan abordar la literatura, pero ver esa parte de la literatura que aborda o que se basa en la realidad. Bueno, entonces les voy a compartir esta canción. En tu mano hay una tiza, en tu rostro una sonrisa, en tu sueño más inmenso hay un cantar. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar. Suave para biología, duro en trigonometría, pero siempre está pariendo humanidad. ¿Cómo hacer para explicarte? Esta es otra especie de arte, injusticias que tú tienes que cambiar. Es el mundo un pizarrón, pongan todos su atención, porque espero que se aprenda la lección. Capitalismos salvajes hallarás a cada viaje, para el pobre nunca existe solución. Es el mundo un pizarrón, pongan todos su atención, en mitad de la tormenta estarás vos. Al final de la jornada me dirás que estás cansada, pero que le has puesto todo el corazón. Y tal vez en el camino volveré a escuchar un trino, como cuando hablabas ante mi salón. Te agradezco con el alma las capsulitas que salvan el mundo, maestro, que aprendí de vos. Aprendí que la utopía hay que hacerla cada día, que no es lo mismo una estrella que un millón. Bajo un cielo oscurecido hay que estar aún más unidos, para hacer la luz que alumbre la razón.
Es el mundo un pizarrón, pongan todos su atención, porque espero que se aprendan la lección. Aprendí que la utopía hay que hacerla cada día, que no es lo mismo una estrella que un millón. Es el mundo un pizarrón, pongan todos su atención, en mitad de la tormenta estás vos. Bajo un cielo oscurecido hay que estar más unidos para hacer la luz que alumbre la razón. Bajo un cielo oscurecido hay que estar más unidos para hacer la luz que alumbre la razón. Bueno, eso era pues como todo lo que les tenía para hoy. Espero pues que les haya gustado, espero pues que sigan asistiendo a este espacio y bueno, que disfrutemos un poco de la literatura y que aprovechemos igual este espacio, porque digamos que en estos momentos que pasamos no puede uno dejar tampoco de hacer estos espacios, porque son los que le brindan a uno como algo de tranquilidad, algo de calma, algo de reflexión y como a despejarse uno mucho de todas esas noticias, de todas esas imágenes, de todas esas cosas que nos llegan y que nos bombardea por las redes, por las noticias en la vida real y que vemos por dónde vamos y bueno, son espacios que no hay que dejar morir y que es bueno como rescatar, que yo le decía incluso a un amigo que maneja un espacio así literario y él decía que no era capaz porque estaba muy decaído por todo esto, pero hombre, si uno lo consume a uno, digamos, la desesperación, la locura, la depresión y cae uno en la ansiedad y todo eso, y no, o sea, tenemos que buscar hacer esa fuerza y no dejar morir esos espacios que nos permiten como respirar, como tener un poco de vida, como tener un poco de esa fuerza y esa esperanza de que pues el mundo está lleno de maldad, pero también hay muchas personas buenas, entonces ser parte de ese grupo y hacer de este mundo que nos tocó desde nosotros un lugar mejor. Bueno, me dicen por acá, muy bueno el espacio, muchas gracias, hasta luego, dice Leonor, hasta luego Leonor, gracias por estar acá. Dice Jarvi, son muy importantes para despejar un poco la mente, claro que sí. Muchas gracias por la tertulia, dice Daisy, es bueno que nos desconectemos un ratico de la cruda realidad que nos golpea a todos los colombianos, ajá. Una pregunta para el 22, no es muy poco tiempo para leer el libro, es que tengo obligaciones educativas. Pues es que, en Jarvi, lo que pasa es que el libro realmente, antes lo hemos aplazado 2 veces, porque realmente el libro estaba para principios de abril, si no estoy mal. Y como por abril se hizo el Día del Idioma y porque todavía había muchos que estaban cogidos para leer el libro, se volvió a aplazar, entonces ya hay gente como que la ha leído y todo eso, entonces maluco como aplazarlo más y me parece importante porque este libro va como muy a la par como con esta historia que abordamos, entonces me parece como importante, no sé, saca los raticos. Yo, por ejemplo, yo soy uno que yo leo, a veces yo no tengo tiempo para leer. O sea, tengo muchas ocupaciones, pero yo trato siempre de, por ejemplo, de sacar una horita antes de dormir o a veces
cuando saco la hora, por ejemplo, del almuerzo del trabajo, entonces almuerzo la carrera y el resto del tiempo me leo, aprovecho a leer lo que más pueda, o a veces cuando voy, por ejemplo, en el bus para mi trabajo, aprovecho y leo un poco, o sea, es sacar como, por lo menos sacar, digamos, una horita antes de dormir o algo así, y así puede uno ir avanzando un poquito. Y el libro es bueno, el libro es bueno, el libro no es un libro denso, es un libro muy bonito, porque ese libro es muy bonito y, y se devora rápido, o sea, es un libro que se lee rápido porque es muy bonito y no, como les digo, no es denso, entonces permite como una lectura fluida. Bueno, dice Catherine, gracias por el espacio, muy reflexivo. Sí, tenemos que enfrentar los cambios radicales para mejorar la calidad de los ciudadanos del país. Eduardo, muchísimas gracias, todo muy bueno, siempre aprendo algo. Hasta el próximo encuentro. Dice Jorge Tejedor, gracias a usted, Juan David, por la exposición, experiencias y reflexiones, más las extrapolaciones para comprender nuestras realidades. Y ahí, Cristian dice, gracias por la motivación a seguir leyendo. Sí, a seguir leyendo y a encontrar, ahí encontramos un poco de paz. Cuando leemos, nos distanciamos, nos alejamos un poco de ese caos y a su vez podemos reflexionar un poco de ese mundo que nos rodea. Bueno, una feliz noche para todos. Muchísimas gracias por su asistencia y me alegra pues que les haya gustado. Espero que a todos les haya gustado y bueno, nos vemos el 22. Feliz noche. Gracias, profe. Chao. Chao. Ángela, muchas gracias por tu apoyo. Jorge, muchas gracias por tu apoyo. Un feliz fin de semana y una feliz noche para los dos. Una pregunta, Sí. ¿cuál es el grupo que tú dijiste? Pues es que yo estoy en un grupo y ahí llegó el link, pero no sé si sea el mismo grupo. Se llama Sí, Club de es el Lectura. grupo del club de lectura. No es ese. El grupo se llama, ya te digo, Sí, Club de Club de Lectura. Lectura. Ujú. Y tiene el logo del club. Sí, ya, sí, no, es que mira que no había visto el enlace para los cuentos y pensé que de pronto estaba en otro grupo, ya lo revisé y no, sí. Sí. Ah, incluso ese enlace que les compartí ahí es el libro que yo les hice mención ahora. Es el donde está Cenizas para el Viento y otros cuentos. Ahí están esos dos y hay más, otros más. Ah, listo, muchísimas gracias. Listo, con gusto. Bueno, gracias Ángela por tu apoyo. Gracias Jorge y feliz fin de semana, feliz noche. Gracias, con permiso me retiro.